Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar entonces nuestra guía correspondiente a límites en el infinito. Recuerden que el martes tenemos la asesoría sobre el tema, pero con este video vamos a hacer entonces una descripción acerca de este proceso. Entonces, antes de iniciar, vamos a empezar con una situación en la cual vamos a analizar lo que nos están pidiendo. La situación dice lo siguiente: la cantidad de un medicamento en la corriente sanguínea después de X horas inyectada en el cuerpo está dada por la función f de x igual a x sobre x menos 1. La gráfica de esta es la siguiente. Aquí observamos cuál es la gráfica de la función. Y los puntos son los siguientes. El primero me dice: completa la tabla para observar cómo varía la cantidad de medicamento en el cuerpo a medida que pasan las horas. Simplemente vamos a ir reemplazando cada uno de estos valores en la X. Aquí reemplazamos 1 dividido, 1 menos 1, ¿cierto? Que vamos a encontrar entonces que en 1 no nos daría, porque en 1, si observamos la gráfica, tenemos una asíntota, o sea, en este valor no se puede evaluar, ¿cierto? Es muy importante que tengamos en cuenta esa información. Como aquí hay una asíntota, en este punto no podríamos evaluar o no tendríamos un valor que nos dé la calculadora. Realizamos el mismo procedimiento y vamos a observar qué pasa con la cantidad de medicamento a medida que pasa el tiempo. Entonces, luego vamos a continuar con las otras respuestas. La primera me dice qué tipo de función se está representando. Me van a decir si es lineal, cuadrática, cúbica, racional, dependiendo del tipo de función que ustedes ya conocen. Luego me van a decir qué pasa, qué valor se obtiene de y a medida que se va aumentando el valor de x. Miren, a medida que yo voy aumentando el valor de x, ustedes me van a decir qué pasa con el valor de y, qué va pasando. Lo pueden ver de la tabla de valores y también de la gráfica. A medida que yo voy tomando valores cada vez más grandes de x, ¿a qué valor se me está acercando y? Es muy evidente de la gráfica y cuando hagan la tabla de valores también lo van a mirar. Entonces, al pasar las horas, ¿cuál es la cantidad límite del medicamento? Entonces, es a ese valor al que ustedes observen que se acerca. A ese valor que ustedes observan que se acerca a medida que va tomando cada vez X valores más grandes, entonces ese es el valor límite, lo que nosotros llamamos la cantidad límite. Entonces ahora vamos a ver el concepto de límites en el infinito. Los límites en el infinito, que es límite cuando A tiende a más infinito. Miren que tenemos esta representación: límite cuando X tiende a más infinito de f de X es igual a B. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo valores muy grandes o muy pequeños de X, se me va acercando a un valor determinado de Y. Se me va acercando, por ejemplo, en este caso, a B. Entonces, eso es lo que quiere decir, que cuando yo tomo valores muy grandes o muy pequeños, y hablo de menos infinito, para la X, ¿a qué valor de Y se me acerca? ¿A qué valor de Y se me acerca? Entonces, eso lo vamos a ver con unos ejemplos. Entonces, recuerden que en el tema anterior yo le decía, los límites en infinito, los límites infinitos, se me van a relacionar con las asíntotas verticales. Aquí es lo contrario, los límites en el infinito se me van a relacionar con las asíntotas horizontales. Repito, en este caso a mí ya no me van a importar, en los límites en el infinito a mí no me van a importar las asíntotas verticales, la asíntota vertical en este momento para mí no me importa. A mí lo que me va a importar son las asíntotas horizontales, o sea, el valor de X determinado, ¿listo? El valor de Y determinado. Entonces es muy importante, tengan en cuenta, límites infinitos relacionados con asíntotas verticales, límites en el infinito relacionados con las asíntotas horizontales. En el infinito con las asíntotas verticales. Infinitos con las asíntotas verticales, en el infinito con las asíntotas horizontales. Entonces observemos este primer ejemplo. Miremos esta función. Yo tengo la función f de x igual a 5 sobre x a la 2. Entonces vamos a observar la tabla de valores. Miremos qué pasa. Estoy tomando valores de x cada vez más pequeñitos. Si yo observo, cada vez que tomo valores más pequeñitos de x,
¿Qué pasa con los valores de y? Miren que yo observo que cada vez que tomo valores más pequeñitos de x, el valor de y tiende a acercarse a 0. El valor de y, miren, tiende a acercarse a 0. Por derecha y por izquierda y por derecha. Por derecha, si tomo valores muy grandes, miren que si tomo valores muy grandes de x, también miren que tiende a acercarse a 0. Tiende a acercarse a 0, ¿por qué? Porque hay una asíntota horizontal en y igual a 0, mirenla acá. O sea, por más valores que tomo, si yo tomo el valor de 1000, voy a ver que se acerca cada vez más a 0. Si yo tomo el valor de 10.000, observo que cada vez se me va a acercar más a 0. ¿Por qué? Porque entre más tome valores en el infinito, más se me acerca a 0. Y eso es lo que podemos observar aquí. Entonces, de la tabla de valores lo podemos ver y también de la gráfica. Recuerden, límites en el infinito se me relacionan con las asíntotas horizontales. Entonces, ¿qué observamos aquí? De la gráfica y la tabla se puede determinar que a medida que se toman valores cada vez más grandes de x, por la izquierda, el valor se acerca a 0. Miren, si tomo valores muy grandes de x, menos 100, menos 1000, cada vez el valor de y se me acerca más a 0. Y mientras que si se toman valores más grandes por la derecha, el valor también se me acerca a 0. O sea, cuando el límite de x tiende a menos infinito, es 0. Y cuando el límite tiende a más infinito, también cuando tomo valores más grandes, entonces se me acerca a 0. Miremos un segundo ejemplo. Analicemos este segundo ejemplo. Este segundo ejemplo nosotros vamos a ver lo siguiente. En este segundo ejemplo me están diciendo calcular el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 3 sobre x más 1. Entonces miren que de esta forma tenemos un valor indeterminado de infinito sobre infinito. Si yo quisiera empezar a reemplazar, yo diría 2 por infinito, infinito, más 3, infinito. Y abajo tendría infinito más 1, infinito. O sea que esto me daría una forma indeterminada de infinito por infinito, sobre infinito. Entonces, en este caso, aplicamos una técnica. ¿Cuál es esa técnica? Esa técnica consiste en dividir el numerador y el denominador por el término del mayor grado, es decir, por la x que tiene el exponente más grande. Y que en este caso, si observamos, pues el exponente más grande de las x simplemente es x. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento o por qué se va a aplicar esta situación. ¿Qué pasa? Lo voy a explicar aquí para que nos quede muy claro. Archivo nuevo. Este lo voy a guardar como ejemplo 1. Permítanme, mire, yo creo que ya aquí me había adelantado un poquito. Ejemplo 1. Y lo voy a guardar en el escritorio para que ahorita lo miremos. Entonces, ¿qué pasa? Miren mi expresión. Yo debo tener en cuenta algo importante. ¿De dónde sale que esta división a mí me dé 0? ¿De dónde sale? Antes de iniciar tengamos en cuenta algo. ¿Qué pasa si yo tengo lo siguiente? Si yo tengo 1 sobre 0, yo sé que 1 sobre 0 pues es un valor indeterminado, que nosotros lo representamos con infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo realizo este despeje, si yo aquí despejo, para encontrar el valor de 0, yo lo puedo despejar de esta forma. Yo puedo decir que 1 sobre infinito va a ser igual a 0. Entonces, miren, esta relación es la que nosotros vamos a utilizar para poder encontrar esos valores límite, sin necesidad de hacer la gráfica. Yo sé que cualquier número, el número que yo quiera, sobre 0 me va a dar un valor indeterminado, me va a dar infinito, ¿cierto? Y eso ya lo habíamos con la clase anterior, con las asíntotas. Me va a dar o más infinito o menos infinito. Pero ¿qué pasa si yo divido entre infinito? Entonces lo que voy a tener es que si tengo cualquier número sobre infinito, voy a encontrar que entonces esto me da como resultado 0. Es decir, este que está multiplicando pasa a dividir y este que está dividiendo pasa a multiplicar. Simplemente esa es la relación que tendría. ¿Y esta relación para qué me va a servir? Ahora sí vamos a poder entender esta situación. Recuerden que yo estoy diciendo que cuando tengo este tipo de situaciones, para encontrar cuál es ese límite sin necesidad de tener que hacer toda la gráfica, yo lo que hago es lo siguiente, voy a dividir en la forma, yo sé que esto me da de la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces simplemente voy a dividir numerador y denominador entre el término de mayor grado de los de x. En este caso, como el x más grande es x a la 1, pues voy a dividir todo entre x. Entonces divido tanto numerador como denominador entre x. Entonces aquí tendría 2x dividido x más 3 sobre x. Aquí me quedaría en el denominador x sobre x más 1 sobre x.
Entonces, si yo empiezo aquí, ¿qué pasaría? Cancelo X y X. ¿Qué me quedaría arriba? Arriba simplemente me quedaría 2. Y esto me quedaría como 3 sobre X. Abajo me quedaría X dividido X, pues me daría 1. Más 1 sobre X, porque aquí no puedo cancelar nada. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos 2, ya sabemos que cualquier número sobre X, como yo lo voy a reemplazar, como yo esto lo voy a reemplazar, es como si estuviera diciendo 3 sobre infinito, ¿cierto? Si yo reemplazo el valor de infinito, aquí en la X es como si estuviera diciendo 3 sobre infinito. Y 3 sobre infinito, ya sabemos, por esto que les acabo de explicar, que cualquier número sobre infinito me va a dar 0. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. 3 sobre infinito o 3 sobre X, que sería reemplazarlo por infinito, me va a dar 0. 3 sobre infinito me daría 0, que es lo que tenemos aquí. Y aquí 1 sobre infinito, pues también me daría 0. O sea que, ¿qué va a pasar? 2 más 0, pues me daría 2. Y 1 más 0, pues me daría 1. O sea que el límite cuando X tiende a infinito es igual a 2. Miren que aquí hicimos simplemente este procedimiento y no tuvimos la necesidad de hacer todo ese proceso. Y simplemente es muy sencillo. Si nosotros observamos la gráfica, miren que aquí tenemos la gráfica de esta situación. Miren que aquí observamos que a medida que los valores de X aumentan, tanto por izquierda como por derecha, observamos que entre más grandes sean los valores de X, ¿a qué valor se me está acercando en Y? Se me está acercando al valor de 2 y por izquierda también. Entre más pequeñito sea el valor de X que tome, miren que también se me acerca a qué valor tiende a acercarse al valor de 2. Porque en este punto hay una asíntota horizontal. Entonces eso es lo que tenemos aquí. A partir de la gráfica de la función también se puede deducir que a medida que los valores de X van tomando valores más grandes, el valor se acerca a 2. O también, si toma valores más pequeñitos, también observamos que a qué valor se acerca al valor de 2. Recuerden, en los límites en el infinito analizamos asíntotas horizontales. Miren, Y toma el valor de 2. Miremos este tercer ejemplo. En este tercer ejemplo también lo vamos a hacer de las dos formas. Lo vamos a hacer gráficamente y también reemplazando los valores de X. Entonces me dicen, debo reemplazar por el valor de X más grande. ¿Qué pasa? Que cuando una cantidad está dentro de una raíz, entra elevado a la 2. Por ejemplo, como esto es raíz cuadrada, entraría dentro de la raíz elevado a la 2. Si esto fuera raíz cúbica, cualquier valor de X entraría dentro de la raíz como X a la 3. ¿Por qué? Porque si yo saco raíz cúbica de algo elevado a la 3 sería X. Entonces aquí entraría como X a la 2, porque estoy elevándolo a la 2. Si fuera X a la 3, entraría como X a la 3. Si aquí fuera X raíz quinta de X, entraría como X a la 5. Muy importante que eso lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué procedimiento aplicamos? Pues aplicamos lo mismo que hicimos aquí. Vamos a dividir numerador y denominador por el término de mayor grado. En este caso sería X, pero al entrar dentro de la raíz entraría como X a la 2. Eso simplemente pues ya lo sabemos. Entonces simplemente la expresión sería 3 sobre X menos 4 sobre 4X sobre X. Y dentro de la raíz, como entraría como X a la 2, 9X a la 2 sobre 2 más 1 sobre X a la 2 y empezamos a resolver. Aquí sabemos pues que no podemos simplificar nada. Aquí podemos simplificar X con X, o sea que me quedaría 4. Y aquí en el denominador me quedaría X a la 2, cancela con X a la 2. Entonces me quedaría 9, aquí no tengo nada con qué cancelar, entonces raíz cuadrada de 1 sobre X a la 2. Y simplemente, ¿qué me quedaría aquí? Ya sabemos, 3 sobre X, como X se reemplazaría por infinito, 3 sobre infinito sería 0, menos 4. Y aquí en la raíz me quedaría raíz cuadrada de 9, 1 sobre X a la 2 sería 1 sobre infinito a la 2, que sería infinito, 1 sobre infinito pues sería 0. Y simplemente arriba me quedaría menos 4 y abajo me quedaría raíz cuadrada de 9 más 0 sería raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. O sea que el límite cuando X tiende a más infinito me daría menos 4 tercios. Esto me daría menos 4 tercios. Si nosotros observamos, aquí también tenemos la gráfica, miren que cuando vamos tomando, a medida que vamos tomando valores más grandes de X, vemos que a qué valor se acerca, vemos que se acerca al valor de menos 3 cuartos. Miren que esto sería menos 3 cuartos, sería más o menos 1.33. Entonces miren que eso es lo que observamos aquí. Miren que si observamos esto es menos 1, miren que más o menos me da como por la tercera parte. Entonces miren que se acerca a menos 1.33. Recuerden,
Entre más grandes sean los valores de X, ¿qué observo yo? ¿Qué valor leo en Y? En este caso leo menos 4/3. Esto sería aproximadamente menos 1.33 más o menos, ¿cierto? Miren que es el valor que leemos aquí. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios. Entonces, ahora sí, me están pidiendo, para cada una, en la actividad práctica me piden lo siguiente. Para cada una de las tablas de valores, lo que ustedes van a hacer es completar y van a estimar el resultado del límite cuando crece indefinidamente. Cuando crece indefinidamente, o sea, lo que les están pidiendo es el límite cuando X tiende a infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, permítanme recuerden que yo ya tenía por aquí el ejemplo. Vamos entonces a abrir ese ejemplo. Aquí teníamos el ejemplo 1. Para que veamos cómo nos quedaría o cómo lo desarrollamos. ¿Listo? Permítanme, por favor, aquí, mientras abre. Ahí. Bueno, cometí un error. Ahorita lo organizo. Abrir con... Listo, para que podamos hacer las modificaciones. Entonces yo aquí ya me adelanté. Entonces miren, el ejemplo lo que me decía, lo que a mí me estaba diciendo es que, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es empezar a reemplazar los valores para saber qué pasa. A medida que va tomando valores cada vez más grandes de X, ¿qué va a pasar con la Y? ¿O qué va a pasar con F de X? Entonces eso fue lo que hicimos aquí. Aquí simplemente, ¿qué hicimos? Yo lo que hice fue empezar a tomar cada uno de los valores y reemplazarlos. Por ejemplo, con menos 100. Entonces, simplemente lo que hacemos es menos 100 dividido, abro paréntesis, 1 más, sería, abro paréntesis, menos 100. Recuerden que esto debe ir en paréntesis, elevado a la 2 y cierro paréntesis. Todos los paréntesis siempre me deben ir cerrados. Entonces, esto es igual. Perdón, me quedaría, repito procedimiento, sería menos 100 dividido, abro paréntesis, 1 más, abro paréntesis, me quedaría menos 100, cierro paréntesis, elevado a la 2 y cierro paréntesis. Esto me daría menos 0.009, en notación científica, menos 9 elevado a la 10 a la menos 3. Eso es lo mismo que tener lo que tenemos aquí. Miren, esto es lo mismo que tener esto. Esto es lo mismo que tener esto. Simplemente que yo aquí no lo quise escribir en notación científica. Y lo mismo hago con cada uno de los valores. Hago lo mismo, pero entonces lo voy a hacer nuevo y tragando. Lo mismo hago con menos 10. El menos 10 reemplazaría menos 10 dividido 1 más menos 10 elevado a la 2. Y hago esa división y eso me da menos 0.09. Hagámoslo con 1. Con menos 1. Menos 1 dividido, abro paréntesis, aquí me quedaría 1 más, abro paréntesis, menos 1 elevado a la 2 y cierro paréntesis. Y miren que obtengo menos 0.5. Ah, bueno, aquí me había equivocado, aquí era... menos 0.5. De una vez vamos a corregirlo, que aquí me había equivocado. Borrémoslo entonces. De una vez borrémoslo, que yo aquí me había equivocado. Entonces, borrémoslo. Aquí me daría es menos 0.5. De una vez hagamos la corrección. Aquí me daría menos 0.5. En 0, miren que aquí, esto es muy importante analizarlo. Aquí el valor de 0 sí existe. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo, esta función no tiene asíntotas. Esta función no tiene asíntotas. ¿Por qué? Porque aquí ningún valor, el valor que yo tome, puedo tomar el valor que a mí me dé la gana, positivo o negativo, esto nunca va a ser 0, nunca, nunca. Entonces aquí no hay ningún problema, puedo valor en todos los puntos sin ningún inconveniente. Entonces miren que aquí vamos recogiendo todo lo que hemos visto. Ahora hagámoslo con uno positivo, por ejemplo, continúo llenando mi tabla de valores, entonces si sería uno positivo, sería 10 dividido, abro paréntesis, 1 más, abro paréntesis, 10, elevado a la 2, cierro paréntesis. ¿Qué obtengo acá? Miren, obtengo 0.9 y si continúo voy a seguir obteniendo valores de esta forma. Entonces, ¿qué analizamos nosotros? Miren, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el límite cuando X tiende a más infinito? A medida o a infinito. A medida que voy tomando valores más grandes, miren, a medida que voy tomando valores más grandes o voy tomando valores más pequeños, ¿a qué valor observo que se acerca? Miren que cada vez si tomo valores más grandes,
observo que cada vez se me acerca más a 0. Supongamos que yo lo haga con 1000, que yo quiero hacerlo aquí con 1000 para que miremos qué es lo que pasa. Miren que cada vez que tomo valores más grandes, esto cada vez se acerca más al valor de 0. Entonces miremos, comprobémoslo. 1000 dividido 1 más, abro paréntesis, 1000 elevado a la 2, cierro paréntesis. Miren, esto me da 9.99 por 10 a la menos 4. O sea, esto es como si tuviera 0.00009. ¿Qué pasa? Que cada vez que voy tomando valores más grandes, esto cada vez se va acercando a 0. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Que el límite cuando tiende a infinito de x sobre 1 más x a la 2 sería 0. Y si nosotros observamos la gráfica, yo me había adelantado por aquí, miren la gráfica de la función x dividido 1 más x a la 2. Si nosotros observamos, miremos la gráfica, a medida que voy tomando valores cada vez más grandes de x, miren a qué valor de y se me va acercando. Se me va acercando al valor de 0, miren, cada vez puedo tomar valores muy grandes y miren, cada vez se acerca más a 0. Tanto por derecha como por izquierda. Si tomo valores también muy pequeñitos, miren el valor que leo. Además, yo también lo puedo comprobar utilizando la forma de la que estamos trabajando, la otra forma que es dividir entre el exponente más grande de la x. Entonces voy a hacer también de esa forma para que miremos que también aplicaría. Si yo aplico esa forma, entonces el exponente más grande de la x sería x a la 2. Entonces es como si yo dijera, límite, si yo lo hago de esta forma, sería límite cuando x tiende a infinito, sería x dividido x a la 2, y en el denominador a mí me quedaría 1 dividido x a la 2, aquí me disculpan que me va a quedar un poquito montado, más x a la 2 sobre x a la 2. Entonces, ¿cómo lo resolvería? Inicio yo. Aquí me quedaría x sobre x a la 2, entonces un exponente me cancela con una x, o sea que a mí me quedaría 1 sobre x. Aquí, ¿qué me quedaría? 1 sobre x a la 2, esto se me cancelaría, x me quedaría 1 sobre x a la 2, ahí no podría cancelar nada, 1 sobre x a la 2. Y aquí me quedaría más, x a la 2 sobre x a la 2, todo esto se cancela y me quedaría 1. Abajo, ¿qué me quedaría? Si yo reemplazo 1 sobre infinito, esto me va a quedar como 0, ¿cierto? Recordemos, porque esto es como si tuviéramos 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito, ya sabemos que 1 sobre infinito es lo mismo que tener 0, porque ya lo habíamos dicho, miren que aquí ya lo habíamos dicho. 1 sobre infinito o cualquier número, el número que sea sobre infinito, pues me daría 0. Ya eso lo habíamos dicho y lo habíamos explicado. Entonces en el numerador me quedaría 0 y abajo ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 sobre infinito, ¿cierto? Aquí sería lo mismo, 1 sobre infinito a la 2, pues obviamente infinito a la 2. O sea que esto me quedaría 1 sobre infinito, pues también me quedaría 0 más 1. Entonces me quedaría 0 sobre 1. Y si yo tengo 0 sobre 1, 0 dividido cualquier número, recordemos que 0 dividido cualquier número, el número que sea, 0 dividido el número que sea, me daría 0. Entonces, mire, lo acabamos de demostrar de 3 formas. Por la tabla de valores sabemos que entre más grandes tomemos los valores, esto cada vez más se acerca a 0. De la gráfica también lo podemos ver. Entre más grandes o más pequeños tomamos los valores, pues más se acerca a 0. Y también lo acabamos de comprobar realizando la forma de dividir entre el exponente más grande. Si dividimos entre la x con el exponente más grande, también llegamos a la conclusión de que también nos da 0. Entonces, mire, encontramos las 3 formas con un mismo ejercicio y obtenemos el mismo resultado. Entonces, continúo. En la actividad práctica número 1, lo que ustedes van a hacer es que van a observar y van a decirme cuál es el límite cuando x tiende a infinito, ¿cierto? Para cada una de las expresiones. En este primer punto, ¿qué van a hacer? Van a utilizar la tabla de valores. Pilas, ojo, a ustedes no se les puede olvidar, muchachos, que nosotros también tenemos asíntotas verticales. Obviamente, si en el punto que ustedes lo evalúan, les dicen que no existe, es porque seguramente en ese punto hay una asíntota vertical. Entonces lo van a hacer con cada uno. Pues el primero ya se los hice yo. Entonces van a hacer los otros ejemplos, el B, el C y el D. Y van a encontrar a qué valor tiende.
¿A qué valor tiende? Reemplazando los valores. Y me van a decir el límite cuando tiende a infinito, ¿cuál sería? O sea, me lo van a escribir de esta misma forma. Van a decir el límite, van a concluir entonces el límite cuando tiende a infinito, ¿a qué valor les corresponde? Algo similar a lo que hicimos con esta parte y con esta parte. ¿Listo? Y con esta tablita de valores. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en el otro punto? En el segundo punto es mucho más sencillo. El segundo punto les piden que calculen los límites, teniendo en cuenta que son de la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Aquí les dicen, no tienen que graficar, no se preocupe, usted aquí no tiene que graficar. Simplemente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que utilizar como lo hicimos en los ejemplos 2 y 3. O sea, este segundo punto es muy sencillo. Este segundo punto se va a resolver como esto que acabamos de hacer aquí. O sea, vamos a utilizar la estrategia de dividir para este segundo punto. Vamos a utilizar la estrategia de dividir entre la x con el exponente más grande, la x de orden mayor. ¿Listo? Entonces van a encontrar los límites utilizando esta estrategia, o sea, haciendo este procedimiento, que es lo mismo que este procedimiento de acá. Es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de realizar. Y el último punto es un problema en el que les están hablando que una población de animales, esto es una situación pues que se puede encontrar en la vida cotidiana. Les están hablando de una población, de una especie de animales que está modelada mediante la función, y aquí tenemos la función, donde X se mide en años. Entonces, aquí me están diciendo que se puede afirmar que la especie tiende a desaparecer después de muchos años. Entonces, es como si yo dijera, el límite cuando X tiende a infinito, el límite con respecto a los años, debemos saber interpretar lo que nos están diciendo. El límite cuando tiende a infinito, aquí se interpretaría como qué pasa dentro de muchos años. ¿Qué va a pasar dentro de muchos años con la cantidad de población? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden realizar tabla de valores con los valores muy grandes, pueden utilizar la división entre X, o sea, lo pueden hacer de la forma del primer punto o de la forma del segundo punto, o si quieren hacer la gráfica también, como ustedes lo quieran hacer. En esta parte yo les he dicho, hay muchos caminos para llegar a una solución. Mientras usted me muestra un camino que sea un camino bueno, yo se lo voy a aceptar. Recuerden, muchachos, no todos analizamos igual, y eso es lo bonito de las matemáticas, que no todos analizamos igual y que hay muchos caminos para llegar a un mismo resultado. No todos analizamos igual, pero el objetivo es que debemos llegar al mismo resultado. Y finalmente, la evaluación de la actividad. ¿Qué es lo que aprendiste y cómo estás desarrollando las actividades? Jóvenes, espero que esté muy clara toda la información del taller y espero que tengan muchos éxitos con esta actividad. Nos vemos entonces el martes en la asesoría y muchos éxitos.